Muy bien, mis amados, vamos a pasar entonces a la palabra. Como todos sabemos, hemos estado hablando de la constancia. Amén. Estuvimos viendo lo que era la primera parte de la constancia, parte 1, y hoy vamos a ver parte 2. Pero antes de pasar a ver la parte 2, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que vimos en la parte 1. Así es que solamente lo voy a leer para que estemos atentos y podamos escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que aunque nosotros hayamos escuchado 1, 2, 3 veces cierto tema de la palabra del Señor, siempre Dios tiene algo que habla en nuestras vidas? ¿Cuántos lo creen? Así es, ¿verdad? La palabra es maravillosa y siempre tiene algo que habla a nuestras vidas. La constancia, según el diccionario, es continuidad, estabilidad, firmeza, perseverancia en las decisiones y actitudes con respecto a un propósito. La constancia en el Nuevo Testamento está relacionada con la paciencia, de la cual podemos observar dos tipos, la pasiva y la activa. La paciencia activa es la que se entiende como persistencia, perseverancia y constancia. Dios y Jesucristo son un modelo de constancia, demostrando en diversas situaciones, actitudes, características y virtudes. Sin lugar a duda, hablar de la constancia es hablar de algo que Dios mismo manifiesta. Lo expresa todo el tiempo, como lo vimos en la primera parte, y también que es algo que quiere producir en cada uno de sus hijos. Muy bien, hemos hablado, mis amados, de la constancia y vamos a seguir hablando de la constancia. Pero en esta noche vamos a ocuparnos por un momento para hablar de lo contrario de la constancia. ¿Qué sería lo contrario de la constancia? ¿Alguien que me pueda decir? La inconstancia, ¿verdad? Eso es lo contrario de la constancia. Entonces, vamos a ver el origen de la inconstancia. ¿Cuántas ideas, mis amados? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas relaciones rotas que fracasan por falta de la constancia? La inconstancia provoca muchísimos problemas. Veamos algunos ejemplos de la inconstancia. Hay personas que ponen un negocio y quieren ver rápidamente la utilidad, quieren ver una ganancia abundante, ¿verdad? Entonces, como no ven esa utilidad, entonces terminan dejando ese negocio. Y luego dicen, bueno, vamos a ver, ahora voy a ver qué hago, voy a poner otro negocio, quizá este me resulte. Y así muchas personas viven en la vida, y aún hijos de Dios. ¿Cómo se llama eso, mis amados? ¿Cómo se llama? Inconstancia. Inconstancia. También cuando los jóvenes se matriculan en la universidad. Estos son ejemplos de inconstancia. Hay muchos más, pero no nos vamos a detener en eso, solamente es para dar una idea.
Hay muchos jóvenes y también adultos, van y se matriculan en la universidad y dicen, bueno, a mí me gusta economía y eso es lo que yo voy a estudiar. Y a mediados de año dicen, esto no era lo mío, esto no era lo que yo quería. Y bueno, el próximo año me voy a matricular en otra carrera. ¿Cuántos hemos visto personas así? Sí, ¿verdad? Y se matriculan en otra carrera y resulta que tampoco les gustó. Y ya por último, terminan pensando en mejor sacar un oficio porque le puede generar buenas ganancias. Entonces, esto, mis amados, se llama inconstancia. Y esto se da en todos los aspectos de la vida. La inconstancia es peligrosa, la inconstancia es negativa y trae mucho daño y consecuencias negativas. Eso trae, mis amados, la inconstancia. Esperamos que en este lugar y en la vida de cada uno de nosotros no haya inconstancia, sino que lo que haya es constancia. Eso es en lo cual nosotros debemos caminar, porque la inconstancia es peligrosa, es negativa, trae consecuencias negativas. Entonces, vamos a pasar a ver qué nos dice la palabra acerca de esta actitud de inconstancia. Y vamos a leer un versículo precioso. Y dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. ¿Qué recibirá el inconstante? El inconstante, dice la palabra, recibirá el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. La palabra de Dios es determinante. El inconstante recibe todo el pago de su inconstancia. Y mire que dice todo el pago de su inconstancia. O sea que no saldrá bien librado. Recibe un pago y la inconstancia, mis amados, paga mal. ¿Qué recibe el inconstante? Recibe un pago, pero la inconstancia paga mal. Y el siguiente, lo que nos dice este versículo es también que el hombre bueno recibe el premio de sus acciones. El hombre bueno, el hombre de bien, recibe un pago favorable. El hombre inconstante recibe un pago malo. El hombre bueno recibe un pago favorable. Quiere decir que la palabra de Dios está advirtiéndonos contra la actitud de inconstancia. ¿Por qué? Porque la inconstancia paga mal. Puede decirle a su hermano, la inconstancia paga mal. Tengamos, amados, bien pendiente esto. Esto es importante, porque lo que estamos viendo, mis amados, es espiritual. Es un asunto espiritual. Y vamos a pasar a contestar la primera pregunta. Y dice, ¿qué produce la actitud de una persona inconstante? A, un resultado beneficioso. B, una consecuencia perjudicial. ¿Cuál es la correcta, mis amados? La B.
Están en clase, qué bueno. Sí, una consecuencia perjudicial. Eso es lo que produce la inconstancia. Y vamos a leer algunos conceptos para enfatizar. Muchas ideas, empresas, negocios, proyectos de vida fracasan por falta de constancia. La inconstancia provoca muchas consecuencias y desata muchos dolores de cabeza. Es imposible lograr metas firmes en la vida si somos inconstantes. ¿Podremos lograr una meta que nos proponemos si nosotros somos inconstantes? No, ¿verdad? No podemos llegar a esta meta que nos hemos propuesto. Según este versículo, la inconstancia paga mal. O sea, el versículo de Proverbios 14:14 que estuvimos leyendo. La inconstancia paga mal al ser humano y acarrea muchas consecuencias negativas sobre sus vidas. Es muy interesante, mis amados, ver el tema de la inconstancia, porque nos muestra una faceta que a veces no le damos la dimensión que tiene, no le damos la importancia que tiene. Cuando no pensamos realmente en esas consecuencias y en esos problemas que trae la inconstancia para nuestra vida. Vamos sufriendo las consecuencias, pero nunca se arregla el problema. Ahora bien, vamos a ver un versículo que traerá muchísima claridad, que traerá muchísima luz. Y a partir de ahí vamos a comprender a cabalidad el origen de la inconstancia. Y está en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Fíjense que hay algunas personas que tienen muchas ideas en su mente. Dicen, voy a hacer esto, voy a poner aquello, voy a hacer tal cosa para generar para el hogar. Y el asunto es que es tanta la inconstancia que solo quedó en su mente. Y eso como que es peor, ¿verdad? Muy bien, entonces la palabra en Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, mire qué tremenda palabra, purifiquen su corazón. Santiago, mis amados, nos está describiendo por la inspiración del Espíritu Santo, que es trascendente, que es muy trascendente para nuestras vidas. Evidentemente, para los hijos de Dios. La inconstancia, mis amados, no es un problema de carácter débil. ¿Cuál es el problema, mis amados, de la inconstancia? Vamos a ver a alguien que me diga. Recordarán que en la parte 1 hablamos de que todo el tema de la constancia que íbamos a desarrollar tiene que ver con un asunto espiritual. ¿Tiene que ver con qué? Con un asunto espiritual, mis amados. Fíjense que dice, límpiense, purifiquen su corazón. Ahí está.
No me los pudieron poner acá en las pantallas de abajo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Purifiquen su corazón. La constancia, mis amados, para nosotros como creyentes en Cristo es totalmente entonces espiritual. No tiene que ver con algo que nosotros hagamos. Es espiritual. Totalmente espiritual. Pero fíjese que la inconstancia tiene un problema que afecta a lo espiritual. La inconstancia tiene un problema que afecta lo espiritual. Y vamos a darle un ejemplo. ¿Qué pasa con una persona, con un creyente, con un hijo de Dios que entrega su vida a Cristo? Decidió entregar su vida a Cristo. Pero viene una vez al mes, después no se le dejó ver por 2 meses, allá a los 2 meses vino. Hemos visto, amados, personas de años en esa condición. Vienen en enero porque quieren comenzar un nuevo año. De ahí, después de enero, vuelven a septiembre. Y en diciembre, por si hay tenemos aquí un drama. Amados, de verdad que esto es así. Entonces, yo le pregunto, ¿afecta la inconstancia la vida espiritual de esta persona? Sí, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Aparte que el Señor dice que debemos congregarnos y es un mandato. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Como claro para que nosotros podamos entender la situación que es grave, la inconstancia. Y no tiene que ver con las características de las personas. Por lo que Santiago escribió, la inconstancia tiene que ver, escuche esto, según lo que Santiago nos está hablando a través de esta palabra que leímos, la inconstancia tiene que ver con un asunto del corazón. ¿Con qué tiene que ver la inconstancia? Por eso el Señor nos dice, ustedes los inconstantes, purifíquense, purifiquen su corazón. Entonces, está claro que es un asunto del corazón. Vamos a contestar la segunda pregunta. Y dice, ¿dónde se origina la inconstancia? A, en el corazón. B, en un carácter débil. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. ¿Y otros dicen que la B? ¿Todos dicen que la A? Muy bien. Perfecto. Es la A, porque la inconstancia se origina en el corazón. Y vamos a leer algunos conceptos para enfatizar. En este versículo encontramos un principio espiritual sumamente trascendente para nuestras vidas. Para los hijos de Dios, la inconstancia no es un problema de carácter débil, es un problema del corazón
Quiere decir que la inconstancia para los creyentes es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual, mis amados. Es necesario revisar el final del versículo en otras versiones. Luego vamos a leer esos versículos para que nos quede más claro lo que estamos hablando en esta noche. Este versículo de Santiago 4:8 nos dice: ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Queda claro que el problema está en el corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Y lo que debemos hacer es purificar nuestro corazón, pero lo que no nos dice aparentemente cuál es el verdadero problema del corazón que produce inconstancia. Y para descubrirlo hay otras versiones bíblicas, porque no nos dice cuál es el verdadero problema de la inconstancia. Hay un mínimo de 10 versiones bíblicas en español que expresan, en vez de decir inconstantes, dice de doble ánimo. Eso es lo que dicen algunas, como 10 versiones. Dicen, cuando se habla de la inconstancia, dice doble ánimo. ¿Cómo es una persona de doble ánimo? Hoy está aquí y mañana ya está allá en el mundo. Hoy está en las nubes y mañana anda por el suelo. Sí, definitivamente, mis amados. Entonces, el doble ánimo, literalmente esa frase significa dos almas. ¿Y qué implica la frase dos almas? ¿Qué es lo que implica esta frase? Que significa, o sea, doble ánimo literalmente, esta frase significa dos almas. ¿Y qué implica la frase dos almas? Da a entender una división en el corazón. Da a entender una división en el corazón. Y ahora sí vamos a leer algunas versiones de este versículo de Santiago 4:8. Y dice: purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. ¿Ha visto usted este tipo de creyentes? Quieren, entregan su vida al Señor, pero quieren estar con Dios, pero también están saboreando las cosas del mundo. Ese es un corazón dividido. Por eso estas versiones nos dejan bien claro. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. ¿Se puede estar en Cristo, pero también vivir en el mundo? Definitivamente no, mis amados. El que es de Cristo es de Cristo. Y si somos de Cristo, nosotros no podemos anhelar nada
que tenga que ver con el sistema del mundo. Porque eso, mis amados, no nos deja absolutamente nada de bien para nosotros. La vida en el Señor es sí y es amén. Debemos ser de una sola pieza. No podemos estar en Cristo y decir y estar allá afuera haciendo las cosas que a Cristo no le agradan. Definitivamente, mis amados, estas versiones de la palabra nos demuestran que el verdadero problema de la inconstancia está en el corazón de aquellos que un día decidieron seguir a Cristo. Pero después de haber hecho esa decisión, empezaron a sentirse divididos. ¿Por qué comenzaron a sentirse divididos? Porque interiormente empezaron a ser seducidos por otras cosas. Empezaron a ser seducidos por otras cosas, por otras personas, y se empezaron a inclinar y ser leales al mundo o a cualquier otra cosa, y dejar lo más importante por aquello que no tiene importancia. Lo más grande, lo más importante para los hijos de Dios es Jesucristo. Él es lo más importante, mis amados. Nuestro Señor Jesucristo es lo más importante para nuestras vidas. Por eso no podemos dejarnos seducir por cosas de este mundo, que pareciera que son bonitas, pero su final es un camino de muerte, que trae quizá en algún momento una felicidad momentánea. El que es amigo con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Por eso, mis amados, debemos ser leales totalmente a Cristo. No podemos estar navegando en dos aguas. No podemos estar navegando en Cristo y en el mundo. Eso no tiene cabida para aquellos que son hijos de Dios, para aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Eso no tiene cabida. Seamos, hermanos míos, amados, de una sola pieza. De una sola pieza, que no tenemos de qué avergonzarnos delante del Padre, sino que todo lo que nosotros hacemos sea agradable a Él. Que nuestro corazón que en nuestro corazón no haya ninguna división. Eso no es posible en aquellos que tenemos al Espíritu Santo y que hemos nacido de nuevo. Si usted está teniendo algún problema donde ha sido seducido por alguna cosa del mundo, amado, yo le digo, póngase a cuentas con el Señor. Y ame a Cristo con todo su amor, con todas sus fuerzas, que Él sea su primer amor, que Él sea todo para usted. Porque en el mundo, mis amados, y que tiene que ver con el sistema del mundo, que tiene que ver también con aquello que Satanás trae a los hijos de Dios para tenerlos sometidos bajo engaño. No, es que esto que vas a hacer, no, eso no es malo. Cuidado, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios para poder discernir
¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios? Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios podemos discernir aquello que viene del enemigo y decirle no, reprenderlo, cancelarlo, resistirlo, tal y como nos dice la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones, Carlita. Quiero abundar en la palabra, pastora, y quiero leer lo que dice Mateo 14:37, y esto es acerca de Jesús cuando ella estaba a punto de ser llevada a la cruz. Dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, le dijo Jesús. Porque antes Jesús les había dicho que se iba a separar para orar. Nosotros sabemos esa historia, pero les había dicho: velen y oren por mí, ¿sí? Entonces Jesús, dice en el 39, los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde ellos estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, qué paciente es, ¿verdad?, le dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y será entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En este texto, lo que vemos a la luz de la palabra es que la oración de Jesús siempre fue porque la iglesia estuviera unida al Padre. Él decía que sean uno, así como yo soy uno contigo, le decía a Dios. Esa era la oración de Jesús. Y yo creo que la principal, podría decirlo así, la consecuencia de la inasistencia, la inconstancia, es esa separación de Dios. Cuando se rompe esa unidad por la cual Jesús le pide al Padre. Porque separados de Dios, nada podemos hacer, dice su palabra, sí. Pero cuando nos separamos de Dios, ya no somos uno solo y ya no tenemos esa unidad del Espíritu con el Señor. Entonces empezamos a vivir en nuestra humanidad y dejamos de ver las cosas de Dios y dejamos de vivir para Dios y para el reino. Entonces, cuando Jesús le llama la atención a los discípulos, yo creo que Jesús esperaba que los discípulos estuvieran unidos en esa oración, levantando ese clamor, siendo esa fuerza para declarar. Pero ellos se durmieron. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo ahí Jesús? El espíritu está dispuesto, pero la carne es. Entonces nosotros tenemos que permanecer en oración, porque, miren mis amados, nosotros alimentamos este cuerpo y cuando no comemos estamos débiles, ¿verdad? Pero ¿cómo alimentamos el espíritu? ¿Cómo alimentamos el alma? Lo alimentamos en esa búsqueda del Señor, en oración, en leer su palabra. Entonces estamos llenos del Señor, y estando llenos del Señor en esa unidad que habla Jesucristo, entonces en esa unidad con el Espíritu y el Señor, créanme que no vamos a estar débiles. Y vengan las pruebas y las dificultades y los datos del enemigo, nosotros vamos a permanecer en el Señor. Pero si nosotros dedicamos más tiempo para alimentar
nuestro cuerpo, con, qué sé yo, con videos en internet. Miren, esas cosas es bien sutil porque uno entra al celular y de repente se fueron 2 horas, ¿sí o no? O solo a mí me ha pasado. Se fueron 2 horas y, Dios santo, la cena, ya me va a regañar José, qué broma. Pero sí, el tiempo se nos va y después estamos tan apresurados y todo, y pan, se fue el día y se nos olvidó buscar a nuestro Dios y alimentarnos de Él. Entonces, es para que prestemos atención. Si no estamos alimentándonos del Señor, entonces no estamos en unidad con Él. Estamos separados de Dios y separados de Dios nada podemos hacer. Entonces permanezcamos en el Señor, Él es nuestra fuente de vida y Él nos va a llevar a ser entonces constantes y a que estos tiempos sean un deleite porque es el alimento de vida. Amén. Gracias. Gracias. Entonces, mis amados, la inconstancia hace que las personas se desvíen de los verdaderos propósitos duraderos y de lo que realmente vale la pena, aquello que es positivo, duradero y verdadero. ¿Quién es duradero? ¿Quién es eterno? ¿Quién es para siempre? Cristo, ¿verdad? Así es que nosotros debemos ser constantes con Cristo en amor, en entrega, en santidad, en dedicación, en oración. Debemos ser constantes en Cristo. Eso es para nosotros lo verdadero como hijos del Señor. Y vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Cuál es el verdadero problema del corazón por el cual se manifiesta la inconstancia? A, que es muy sentimental. B, que está dividido. ¿Cuál es la respuesta correcta, amados? La B, ¿verdad? Que el corazón está dividido. Conceptos para enfatizar. Hay un mínimo de 10 versiones bíblicas en español que al final del versículo expresan de doble ánimo. Esta frase literalmente significa 2 almas y da a entender que hay una división en el corazón. 2 caminos que apuntan a destinos totalmente opuestos. Lo anterior demuestra que el verdadero problema del corazón de los hijos de Dios es que después de haberse entregado a Cristo, empiezan a sentirse divididos interiormente por querer amar a Dios o por inclinarse a la seducción de ser leales al mundo. Esta situación se acrecienta por la manera de pensar y de vivir del mundo y la sociedad que nos rodea, para quienes todo es transitorio y cambiante. ¿Cómo es el mundo? Es transitorio y cambiante. Todo esto, mis amados, que está en el mundo, en el sistema del mundo, es efímero y un día será reducido a cenizas. Esta situación se acrecienta por la manera de pensar y de vivir del mundo y la sociedad que nos rodea, para quienes todo es transitorio y cambiante. Esto provoca una mentalidad de que nada es absoluto y todo es relativo. Al darle lugar a esa mentalidad, se corre el riesgo de no afirmarse en la única verdad que representa la palabra del Señor para la vida de sus discípulos. Sumando a lo anterior, existe una búsqueda de pasarla bien y disfrutar. Por tal razón, el entorno, la cultura y la tecnología provocan un entretenimiento y una distracción de forma persistente para evitar ocuparse de los asuntos importantes de la vida.
Todo lo anterior provoca una mayor inconstancia en la vida de la gente y un corazón dividido entre hacer lo que quiere y honrar a Dios. Sin duda, todo esto es una estrategia diabólica para apartar a la gente de Dios y el valor de conocerlo y amarlo. En especial, el ataque es más feroz hacia los cristianos sin duda. Bueno, en especial el ataque es más feroz hacia los cristianos para apartarlos de su fidelidad al Señor. Todo esto nos hace reflexionar para comprender el valor espiritual de la constancia. ¿Cuántos hemos recibido, amados? Póngase en pie, por favor. Y yo le voy a pedir que usted ore ahí acerca de lo que hemos escuchado en esta noche. Usted pueda pedirle al Señor y decirle que usted quiere ser constante en amor, en entrega, en santidad, en fidelidad, en lealtad a Él. Con sus propias palabras, mis amados, ore al Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios mío. Gracias, Señor. Adoramos, Padre, queremos ser constantes, queremos vivir esa vida entregada totalmente a ti, Señor. El Señor está escuchando su oración. El Señor está escuchando su oración, mi amado. Deleítese en esa oración con su Padre.